Dice la palabra de Dios en Mateo 28, 16 y 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se le acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, gracias. Gracias, Jesús, porque tú estás con nosotros. Gracias porque hasta ahora, Señor, tú nos has llevado de la mano hasta este día, mi Dios. Desde el día que aceptamos tu nombre, desde el día que te aceptamos como Señor y Salvador, tú has estado con nosotros, guiándonos en todo momento. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has guardado, porque tú nos has moldeado, porque tú nos has enseñado, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias porque sin ti no pudiéramos estar de pie, porque sin ti no pudiéramos caminar, sin ti no pudiéramos, Señor, haber avanzado nada, mi Dios. Gracias porque tú eres quien nos ha dado la fuerza para nosotros poder llegar hasta este punto, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Dios es bueno. Amén. Hace unos días mi esposa y yo estábamos viendo una película donde a una persona que estaba totalmente desconocida la llaman que su abuelo murió y que tenía que recibir, que fuera, simplemente le dijeron venga para que vaya al funeral. Y cuando ella fue, esa persona recibió la herencia de su abuelo le había dejado heredero de todo, y ella tuvo que empezar a aprender el negocio que hacía su abuelo, que no sabía nada de eso, no sabía nada de eso. Sin embargo, aunque se le dijo, tú eres la heredera, ella primero no sabía nada y quería llevar una vida igual como la llevaba anteriormente. Pero en esa posición que ella estaba, tenía inclusive que cambiar hasta el tipo de ropa que usaba. Entonces, muchas veces también a nosotros nos pasa lo mismo. Muchas veces también nosotros como cristianos, cuando venimos al Evangelio, recibimos de Jesucristo y somos hijos de Dios. Somos, la palabra de Dios dice que somos coherederos con Dios, coherederos con Cristo, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que somos discípulos. Sin embargo, nosotros muchas veces no tomamos la posición que Dios nos ha hablado que tenemos que tomar. Porque simplemente decimos no estamos preparados, o simplemente pensamos y decimos, pero yo no puedo llegar ahí. Yo no estoy preparado para eso. Yo no sé cómo hacer eso. La palabra de Dios nos habla del nuevo nacimiento. Nos habla de que somos una nueva criatura y de que cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, somos transformados de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza divina, a una naturaleza de Dios, una naturaleza espiritual. Nos habla del nuevo nacimiento en Juan capítulo 3, pero también nos dice en 2 de Corintios 5, 17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, somos una nueva criatura. No somos igual que como estábamos anteriormente, aunque muchas veces nosotros nos quedamos pensando o tenemos muchas veces el mismo pensamiento que teníamos anteriormente. Necesitamos ser renovados porque somos una nueva criatura. Y dentro de esas
nuevas funciones que tenemos o posición que nuestro Señor Jesucristo nos ha hablado es que nosotros somos discípulos. Dígale al que está al lado suyo, tú eres un discípulo. Somos discípulos. Leímos aquí, ¿verdad? Anteriormente en el verso, ahí en Mateo 28, 19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Sin embargo, dice en el verso 17 que Jesús estaba reunido con los 11 discípulos. Dice, pero los 11 discípulos fueron a Galilea. O sea, ellos eran discípulos y nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Entonces, nuestra función es ir y predicar el evangelio a otras personas haciendo discípulos. Entonces, como discípulo, la palabra discípulo significa convertirse en un alumno, un aprendiz. Viene del griego maxeteu, que significa convertirse en un alumno, un aprendiz. Y maxeteu viene de maxetes, que es alumno o hermano. Entonces podemos hablar de que un discípulo podemos llamar que es un seguidor. Se traduce, ¿verdad? O significa el que aprende a los pies de su maestro. Entonces nosotros somos discípulos. Alguien que sigue la vida y enseñanza de otra persona para reproducirla. O sea, nosotros estamos llamados a reproducir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles las cosas tuyas. Aquí todo el mundo está durmiendo. Se supone que tenían que responderme y así fue que lo ensayamos. Vayan y hagan a todas las naciones enseñándoles las cosas que tú crees. Las cosas que te vinieron a la cabeza. ¿Cómo es que dice? Las cosas que yo les he enseñado. O sea que el discípulo, aunque yo lo esté enseñando, ¿es discípulo de quién? De Jesucristo. ¿Y el modelo es quién? Jesucristo. Nosotros, el modelo es Jesús. Y como modelo de Jesús, así como somos hijos de Dios y también somos discípulos, nuestra vida, nosotros tenemos que caminar como discípulos. No, todo momento nosotros tenemos que andar como discípulos, caminar como discípulos. Un discípulo sigue la enseñanza de su maestro. Entonces nosotros como discípulos tenemos que seguir lo que habló nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea, una de las características del discípulo es que tiene que permanecer en la palabra de Dios. Ahora, para yo parecerme a nuestro Señor Jesucristo, yo tengo que pasar tiempo con Él. Yo tengo que buscar de Él para yo ser como el Maestro. Para usted ser como el Maestro, como usted es discípulo, usted tiene que tener tiempo para orar, estudiar y obedecer la palabra de Dios. El discípulo tiene que buscar, tiene que seguir las enseñanzas del Maestro. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la misma palabra de Dios me ayuda a yo crecer y ser como nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo que meterme en la palabra de Dios porque dice que es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir de justicia, para que yo sea como Jesús. Enteramente preparado para toda buena obra.
sea que como dice la misma palabra de Dios, yo tengo que desear la palabra de Dios como leche espiritual. Es el alimento que yo tengo que desearla. Es algo que yo tengo que buscar, yo tengo que anhelar. 1 Pedro 2:1 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Nosotros tenemos que meternos en la palabra de Dios, nosotros tenemos que buscar en la palabra de Dios. Por eso insistimos en que aquellas personas que no han terminado la escuela de liderazgo se metan en la escuela de liderazgo, entren a la escuela de liderazgo, participen en la escuela de liderazgo, porque ahí se enseña la palabra de Dios. Porque es importante que usted desde aquí reciba la palabra de Dios. Desde aquí toda persona, ¿verdad? Los pastores, las personas que predican la palabra de Dios, enseñan la palabra, nos hablan de las cosas que Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Pero en la escuela de liderazgo nos metemos ahí y profundizamos aún más y podemos hacer preguntas. Imagínense que aquí empezáramos a hacer preguntas en medio del servicio. Terminamos alrededor de las 10 de la noche. Entonces necesitamos meternos en la palabra de Dios. Y como dice la palabra de Dios, como parte de esta, de conocer, de ser parte, de estar en la escuela de liderazgo, y podemos hablar aquí de que la palabra de Dios nos habla de que tenemos que congregarnos. Como discípulo yo no puedo estar aparte. Como discípulo yo tengo que aprender donde está el maestro. Cada uno de nosotros está aquí y llegó a una hora determinada, ¿verdad? Quizás algunos llegaron antes de las 10, otros llegaron a las 10 y alguito, a lo mejor alguno está acabando de entrar y sentándose. Pero ¿sabe quién está aquí desde temprano? Dios nunca falta a la cita. Nuestro Señor nunca falta. Cójanme el teléfono ahí que me están llamando. Díganle que estoy ocupado ahora. Jesucristo nunca falta a la cita. Él tuvo una cita con la mujer samaritana. La mujer samaritana no lo sabía, pero él se le acercó ahí y estaba ahí. Cuando usted viene a este lugar, usted está teniendo una cita con el Señor. Usted está teniendo una cita con Dios. Él no falta. Y si usted falta, se va a perder las cosas buenas que Dios tenía preparado para usted. Imagínese que la mujer samaritana en ese momento hubiera dicho, ay, yo hoy no voy a buscar agua. Como a veces nos levantamos, ¿verdad? Que yo me levanto y digo, ay, yo no voy a ir a la iglesia hoy. Yo la voy a ver por online. Yo me la voy a tirar online porque voy a hacer un sancocho. Entonces, mientras yo preparo mi sancocho, yo la voy escuchando. Sin embargo, nos perdemos lo que Dios tiene para usted. Si la mujer samaritana se hubiera perdido eso, no, primero, ella no iba a ser salva. Y segundo, muchas personas que creyeron a través de ella, a lo mejor no hubieran conocido el Evangelio. Entonces, la posición nuestra es estar aquí cuando tenemos reunión, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tenemos que seguir las enseñanzas del maestro. Otra de las cosas que hace el discípulo es que pone a Jesucristo en primer lugar. Hubo un joven rico en Lucas 18 que fue donde nuestro Señor Jesucristo y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno si bueno no hay ninguno? Pero dijo, tú sabes los mandamientos, no matarás, no hurtarás, honrará a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. La palabra de Dios habla de que Jesucristo conocía los corazones de las personas. Y Jesucristo a este joven no le dijo, tú no has honrado a tu padre y a tu madre. Tú estás haciendo algo mal. No le habló de esto. Y lo que entiendo es que este joven sí estaba guardando esas cosas.
Le dijo, todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Porque Jesús le dijo, no le dijo, no, espérate, te falta tal cosa, sino le dijo, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y este joven dice que se fue triste, muy triste, porque era muy rico. Este joven tenía las riquezas en primer lugar. Sin embargo, si nosotros vemos en contraposición a Mateo, cuando nuestro Señor Jesucristo dice que Mateo ni siquiera le dijo a Jesús que quería seguirlo. Jesús le dijo, ven y sígueme. Él se paró, dijo que dejándolo todo, le siguió. Entonces el discípulo tiene que tener a Jesucristo como primero en todo. Primero en todo. El problema de estos dos jóvenes era el dinero. Con los que se enfrentaron cada uno era el dinero. Uno por tener muchas cosas dijo que no. Y el otro era un cobrador de impuestos. Y se sabe, es verdad, que los cobradores de impuestos, no sé ahora, pero en aquel tiempo, ¿verdad? Para que después no me digan, en aquel tiempo cobraban de más y se quedaban con una parte, porque saqueo, ¿verdad? Con saqueo nosotros vemos que registra eso. Sin embargo, dice que él lo dejó todo y siguió a Jesús. El problema de ellos era el dinero, pero el mío o el tuyo, ¿cuál es? A lo mejor no es el dinero. A lo mejor tu problema es el trabajo, o a lo mejor tu problema es tu esposa, tu hijo, o algún pecado, que lo sentimos bueno. Lo primero es que de raíz nosotros tenemos que saber que el pecado hay que dejarlo. El pecado hay que dejarlo a un lado. Ahora, la palabra de Dios a este joven se le dijo, vende todo y sígueme. No es que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que a lo mejor todo lo que tú tengas lo venda, sino que le des el lugar que le corresponde a Él, aún tú tengas todas las cosas. Todo lo que le corresponde a Él. Pero hay cosas que inclusive, así como este joven, que nuestro Señor Jesucristo le dijo, véndelo todo. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor las riquezas eran la perdición de este joven. Hay cosas que están en nuestras vidas que a lo mejor no son pecado, pero sí son la perdición, lo que nos aparta de Dios. Y nosotros tenemos que dejarlo delante de Él. Tenemos que dejarlo, tenemos que decirlo, yo entrego esto, Dios. Y no estoy hablando del pecado, porque el pecado hay que dejarlo obligatoriamente. Pero hay cosas que nos ocupan el tiempo que tenemos que dedicarle a Dios. El tiempo que tenemos que sacarle a Dios. Lo que ocupa el lugar de Dios, el lugar que le corresponde a Dios, nosotros tenemos que sacarlo de nuestra vida, porque lo primero tiene que ser Dios en nuestra vida, tiene que ser Jesús en nuestra vida. Jesús dijo en Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno viene en pos de mí, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La palabra de Dios nos manda que nos neguemos a nosotros mismos. Negarme a mí mismo es que yo deje las cosas que, aunque no son pecado, me impiden avanzar en el reino de los cielos. Yo no puedo estar en el mismo lugar del año pasado. Yo tengo que haber avanzado en el reino de los cielos. Yo tengo que haber buscado más. Yo tengo que meterme más en el reino de los cielos. Entonces yo tengo que identificar eso que me impide, que está ahí, me impide avanzar, para yo dejarlo a un lado y avanzar en el reino de los cielos. Nosotros tenemos, gracias, nosotros tenemos que buscar avanzar en el reino de Dios. Tenemos que buscar nosotros avanzar. Yo no puedo ser el mismo de ayer, yo no puedo ser el mismo que hacía las mismas cosas, yo no puedo estar tropezando con las mismas cosas desde el día en que me convertí.
Yo no puedo estar tropezando con las mismas cosas que estaba tropezando el año pasado. Yo tengo que avanzar en Dios. Yo tengo que meterme en Dios y yo tengo que eliminar todo para poner a Dios en primer lugar. Dios lo primero en mi vida. Y nosotros mismos mirarnos y decir, Señor, yo te estoy dando el primer lugar en mi vida. Yo estoy ocupando el tiempo necesario contigo. Yo estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga. Porque muchas veces ponemos el hecho de que Dios conoce y Dios sabe. Dios sabe. Dios sabe, Él lo sabe todo. Pero Él sabe que tú estás acariciando eso que tienes que dejar. Y muchas veces nosotros mismos nos engañamos. O mejor dicho, queremos engañarnos. Y ponemos excusas que delante de Dios, si lo ponemos delante de Dios, decimos, Dios nada más, yo me imagino a Dios mirándonos y diciendo, qué muchachito este, qué muchachito. Y salvándonos porque estamos en la gracia. Dios, nosotros tenemos que tener cuidado en nuestras vidas, tenemos que pensar todas estas cosas y eliminar esas cosas que no nos dejan avanzar delante de Dios. Negarte a ti mismo es dejar todo esto, es dejar el pecado, es dejar todo lo que me impide que yo avance dentro del reino de los cielos. Esta mañana cuando me estaba bañando, estaba pensando un poquito en esto que iba a hablar hoy, a ministrar hoy. Y estaba diciendo cómo nosotros mismos muchas veces nos engañamos de tal forma que decimos o pensamos, bueno, yo voy a hacer esto porque mi esposa no me ve. O yo puedo hacer esto porque mi líder no me está viendo, el líder de célula, el líder de discipulado no me está viendo. El pastor Juan está en Miami. Él está en Miami. La pastora está en Miami, no me ven. Sin embargo, hay uno que la palabra de Dios dice que no cierra sus ojos y que está todo el tiempo mirando nuestro accionar. Y nosotros más que nosotros hacer las cosas por no ofender a nuestro líder, a nuestros pastores, a nuestra iglesia, tenemos que buscar no ofender a Dios. Tenemos que buscar no ofender a Dios, porque Dios es lo primero. Dios es lo primero en nuestra vida, debe ser lo primero en nuestra vida. Y por más que yo trate de no ofender a mi esposa, lo primero que yo tengo que hacer antes de hacer cualquier cosa es pensar que quizás con eso yo estoy ofendiendo a Dios. Porque yo amo a mi esposa, pero debo amar a Dios primero. Debo amar a Dios primero. Y yo tengo que buscar no ofender a Dios. Aleluya. Entonces tenemos que dejar estas cosas que nos impiden avanzar. El discípulo debe caminar por fe, en fe. La palabra de Dios dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros tenemos que caminar en fe. Tenemos que creer lo que Dios está ahí, que Dios nos va a bendecir, que Dios va a darnos lo que necesitemos. Caminar en fe es estar convencido que aún nosotros veamos todo lo contrario, debemos seguir creyendo. Nosotros tenemos que entender que aunque estemos en este mundo,
nuestro fin no es este mundo, sino el reino de los cielos. Hubo una persona que cuando se desató hace como un mes más o menos, el hecho de que supuestamente los Estados Unidos tenía extraterrestres, y empezaron a hablar de eso y empezaron a hablar de eso, una persona se me acercó y me dijo, si se demuestra que hay extraterrestre, ¿cambiaría tu forma de pensar? ¿Cambiaría lo que tú crees? Y yo le dije, absolutamente no. Me pueden presentar lo que quiera, lo que sea, y yo siempre voy a seguir creyendo en Jesucristo. Pueden presentar, pueden hacer todo lo que quieran, pueden hacer la película que quieran, pueden hacer todo lo que quieran. Mi vida está fundamentada en Jesucristo. ¿Y sabes qué? Puedo agregar que yo no me veo fuera del Evangelio. Cada cristiano tiene que pensar y decirse, yo tengo 33 años que acepté al Señor como Señor y Salvador. Voy a cumplir 34. Que acepté a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo lo hago así, es para si ustedes no están durmiendo. Voy a cumplir 34 años en el Evangelio. Y ¿sabes qué? Yo pienso y miro hacia atrás y digo, ¿qué hubiese pasado si yo no acepto a Jesucristo? Yo digo, no lo veo. O sea, yo no me puedo imaginar en mi vida que yo en un momento entregué mi vida a Jesucristo. Sin eso yo no puedo imaginar mi vida. Yo no puedo imaginar que todo este tiempo que yo he recorrido hubiese podido recorrerlo sin Jesucristo. Porque mi vida está impregnada en el Señor, mi vida es el Señor, mi fundamento es Jesucristo y no puedo caminar sin Jesús. Tenemos que caminar en fe, el discípulo camina en fe. Dice la palabra de Dios, Colosenses 3:1, si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mi vida, dice la palabra de Dios, que está escondida con Cristo en Dios. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesucristo, en la cruz del Calvario, que Jesucristo pagó por nosotros. Ahí hubo un comienzo para nosotros. En la cruz del Calvario, donde Jesucristo pagó por nuestras vidas, fue el comienzo para nosotros poder decir, hoy yo he cambiado gracias a eso que hizo Jesús. Y por eso que hizo Jesús, hoy yo estoy en este lugar. Sin eso, nada fuéramos. Otra de las cosas que hace el discípulo es que se compromete con la obra. El discípulo no anda dando vuelta. Nuestro Señor Jesucristo en Marcos 9:35 dice, sentándose, llamó a los 12 y les dijo, si alguno desea ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Nosotros estamos llamados a estar comprometidos en la obra. Estamos llamados a ser servidores de otros, servidores en el reino de los cielos. Nosotros estamos llamados a estar sirviendo aquí en el reino de los cielos. Y así como nuestro Señor Jesucristo habló de que tenemos que ser servidores, como discípulos de Jesucristo debemos participar en la iglesia en lo que se esté haciendo. O sea que nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, predicando, discipulando. Amén. O sea que tenemos que estar ¿en qué? Movilización y acompañamiento.
Amén. Entonces, la iglesia ahora mismo está en movilización y acompañamiento. Y si yo estoy en movilización, yo no puedo estar de brazos cruzados sentado. Yo tengo que estar predicando la palabra de Dios, yo tengo que estar en movimiento. Y cuando esa persona acepta a Jesucristo, cuando yo le predique y esa persona acepta a Jesucristo, decirle, ay, qué bueno que aceptaste al Señor, te puedes ir. Tengo que discipularlo, entonces tengo que acompañarlo. Tengo que estar acompañándolo. Tengo que estar con él. Tengo que estarle enseñando la palabra de Dios. Porque un nuevo creyente no entiende muchas veces no entiende la importancia que tiene meterse en la palabra de Dios. No entiende la importancia que tiene de orar. Y nosotros como discípulos tenemos que tomarlo, tenemos que acompañarlo, tenemos que enseñarle la importancia de que coma. Cuando un bebé nace, no se deja así, sino que se toma, se lleva, se le da de comer, se le empieza a enseñar de comer hasta que el niño empieza a tomar la cuchara y puede empezar a comer. En estos días estuve en una actividad del trabajo y hubo una joven que estábamos hablando, ella es cristiana también, y me estaba enseñando una sobrina de ella que nació sin ojos. Nació sin los ojos, o sea, no tiene, literalmente no tenía el globo ocular. Entonces tuvieron que ponerle algo ahí porque si no se le deforma la cara. Y ella me estaba enseñando su sobrinita y me estaba hablando de eso y estábamos hablando y yo le dije, oye, ustedes tienen que lidiar y enseñarle a que ella aprenda a valerse y hacer las cosas. O sea, no tomen esta niña y le hagan todo porque entonces ella no va a poder desarrollarse. Y ella me dijo, no. Y me enseñó un video donde con 1 año y medio, creo que casi cumpliendo los 2 años, 1 año y medio, le daban la cuchara y ella agarraba su cuchara y ella misma se la metía en la boca. Entonces, un niño, aunque tenga todos sus órganos, no se puede alimentar solo. Un nuevo creyente no puede entender que tiene que alimentarse y tenemos que agarrar la cucharita y decirle, abra la boca, ven. No, yo no quiero. Ven, el avión. Y dale su avión y ponerle para que coma. Para que el niño coma y así mismo el nuevo creyente pueda comer. Nos va a escupir muchas veces. ¿Cuántos son padres y le tiraron la comida en la cara? Nos van a escupir muchas veces. Pero tenemos que esforzarlo a que coman el alimento espiritual. Estamos llamados a ser discípulos a otros, por eso el discípulo se compromete en la obra. Nuestro pastor, nuestro apóstol siempre habla y dice, usted es líder hasta que demuestre lo contrario. Nosotros tenemos que tomar y enseñar a otro. Una de las cosas que yo estaba orando y le había hablado y lo compartí con Egnia, fue que yo dije, hay algo que tengo aquí que me gustaría hablar un poquito en la iglesia. Y es acerca de la predicación, ¿verdad? Y eso. Y porque eso está en nuestro ADN. El ADN de Judá está la predicación. En el ADN de Judá está el discipulado, está el hacer discípulo. Entonces, con el ADN no se pelea, porque está aquí, está dentro de nosotros. Y nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que ponernos y hacerlo. Estamos llamados a ser discípulos. Estamos llamados a estar en movilización y acompañamiento. Estamos llamados como
iglesia, como persona, a estar envuelto en todo lo que la iglesia está haciendo, en la visión que nos estamos moviendo, en la visión que estamos llevando. No podemos ser espectadores, tenemos que ser partícipe de eso. El discípulo es partícipe, el discípulo participa, el discípulo se compromete en la obra de Dios. Aleluya. Como discípulo tenemos que renunciar al mundo. Hoy día a nosotros nos critican, nos ven como anticuados, como arcaicos, obsoletos. Y te pueden poner muchísimo apodo, no importa el apodo que te pongan. Nosotros debemos pararnos como Pablo y decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No importa cómo me digan, no me importa que me digan arcaico, yo soy de Jesucristo. Yo tengo que renunciar al mundo. Y aunque me digan arcaico y me digan lo que sea, yo tengo que estar ahí, parado y levantar la bandera del evangelio en mi vida. Aleluya. Porque aunque el mundo me aborrezca, y déjame decirte algo, un secretico, mire que nadie lo sepa, pero el mundo lo aborrece a usted. No trate de agradar al mundo, porque el mundo lo va a aborrecer. Nuestro Señor Jesucristo habló y dijo en Juan 15, 18, si el mundo te aborrece, sabe que a mí me han aborrecido. A mí me aborrecieron antes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero no son del mundo. Dice, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Entonces, el mundo me va a aborrecer, yo no tengo que agradar al mundo. Yo no tengo que tapar cosas para que el mundo no me aborrezca, para agradarlo. Yo no puedo pretender agarrar y limpiar, ¿verdad? Para que no se vea el sucio. Señores, aunque yo oculte el sucio y le eche algo y ponga una alfombra para que no se vea el sucio está ahí. Yo no puedo agradar al mundo. Dice la palabra de Dios en Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados y que yo soy salvo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por más que yo haga, nunca me voy a ganar el reino de los cielos. Él me lo dio porque Él pagó por eso. Ahora, en otra versión de este verso bíblico dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a Él. Jesucristo pagó por mis pecados. Yo soy salvo porque Él pagó por mis pecados, pero yo tengo la encomienda de aferrarme al reino de los cielos. Yo tengo la encomienda de estar agarrado ahí. Y para yo estar agarrado ahí, yo no puedo ser bonito con el mundo. Yo no puedo participar de pecado ajeno. No puedo participar de pecado ajeno. El pecado es pecado. Le compartía yo a un grupo de la escuela de liderazgo el domingo pasado, que estábamos hablando un poquito del pecado, de que no hay mentiras blancas
y mentira negra. La mentira es mentira, el pecado es pecado. Ni mentiritas piadosas. Es pecado. Entonces yo no puedo, por agradar a otro, dejar de pasar por alto. Ojo, no es que yo esté señalando a una persona todo el tiempo. Eres pecador. Y empiezo a hablar en lengua como los rabacucos. Si se le puede llamar lengua a eso, ¿verdad? Pero sí tengo que hablarle del amor de Jesucristo y que necesita cambiar su vida. Sí tengo que hablarle que el camino que lleva es un camino de perdición. Sí tengo que mostrarle que él está mal porque está en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y la mejor forma de yo poder hablarle a una persona no es reírme de los chistes malos que él haga, ni de los chistes colorados que él haga, ni estar celebrándole los pecados que ha cometido, ni estar quedándomele callado cuando me dice que se acostó con una mujer que no es su esposa. Yo tengo que decirle, eso no está bien. Tú tienes que cuidar tu matrimonio. Eso no está bien delante de Dios. Porque la mejor forma de yo hablarle a una persona y la persona me preste oído es cuando él está claro en la posición en que yo estoy parado. Porque en el momento en que yo le celebre sus chistes malos y yo trate de hablarle la palabra de Dios, me va a decir, tú vas a venir donde mí a decirme esto. Cuando tú ves todos los cuentos que nosotros hacemos y tú estás ahí riéndote. Y tú estás ahí oyendo y disfrutando y gozándote con lo que está ahí. Pero para yo poder hacer frente a lo que un amigo mío está mal, en la soledad yo tengo que hacerle frente también al pecado. Porque no es solamente frente a los otros, es frente a mí, mi relación con el Señor. Mi relación con Dios. Yo tengo que aborrecer las cosas del mundo. Lo que está mal. Y esto nos lleva a nosotros a que el discípulo tiene que buscar la santidad. Y quiero que nos pongamos de pie. El discípulo tiene que buscar la santidad. Romanos 6, 17 dice la palabra de Dios, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Dice, y libertados del pecado vinimos a ser siervos de justicia. Yo me liberto de pecado porque Jesucristo pagó por mí. Él me liberó en realidad. Yo no me liberé, Él me liberó. Él me liberó. Él me salvó. Yo soy libre del pecado, pero cuando soy libre del pecado, me hago siervo de justicia. Eso significa que yo voy a dejar de practicar el pecado en mi vida y voy a empezar a practicar lo que me dice la palabra de Dios, a practicar lo que dice la Biblia, a ser instruido, a caminar en lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque cuanto erais esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero hay una pregunta que yo quiero que nosotros nos quedemos con esta pregunta. Que dice, pero ¿qué fruto teníamos de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? La palabra de Dios hace esta pregunta. Ahora, yo te hago una pregunta y no quiero que tú me la contestes. Y me la hago yo mismo también. Hoy día yo me estoy avergonzando de esas cosas. Hoy día yo me avergüenzo de lo que yo practicaba. O he vuelto de nuevo a practicar alguna de esas cosas. ¿Cuál era el fruto
Dice, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Yo me avergüenzo de las cosas que el mundo hace. Yo me avergüenzo, yo la estoy volviendo a practicar. El discípulo busca la santidad. Primera de Pedro capítulo 2 dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora han alcanzado misericordia. Somos una nación santa, un linaje escogido, un real sacerdocio. Buscamos la santidad. La palabra santo significa apartado para Dios. Y vuelvo y hago otra pregunta. ¿Te estás guardando, te estás apartando para Dios tú? ¿Me estoy apartando para Dios yo? Mis actos, mis palabras, mis pensamientos se están apartando para Dios. O simplemente estamos corriendo con lo que el mundo está haciendo y nos hemos dejado envolver por todo lo que el mundo trae. Primera de Pedro capítulo 1 dice la palabra de Dios, por tanto ciñe los lomos de tu entendimiento, sé sobrio y ve y espera por completo en la gracia que nos trae Jesucristo, que nos traerá Jesucristo cuando sea manifestado, como hijos obedientes. No te conformes a los deseos que antes tenía estando en tu ignorancia. Yo no me puedo quedar en esos deseos. Que vienen. La tentación viene. Le pedimos al Padre que nos libre de tentación. Va a venir la tentación a nuestra vida. Van a venir cosas que nos van a llamar la atención. Pero nosotros tenemos que pararnos firmes. No podemos conformarnos a los deseos que está presentando el mundo a nuestras vidas. Dice, sino que quien nos llamó es santo, sean ustedes también santos en toda vuestra manera de vivir. En algunas maneras de vivir, en algunos aspectos de mi vida, habla en toda manera de vivir. En cada aspecto de mi vida yo tengo que procurar ser santo. Debemos procurar ser santo. Dice, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Sabes que hay personas, los eruditos dicen, que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, y dice que estaba ahí, y que las tinieblas cubrieron toda la tierra, Jesús en ese momento clamó y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Los eruditos dicen que en ese momento, cuando Él estaba ahí, todo el pecado de la humanidad estaba sobre Jesucristo en la cruz. Y por cuanto el Padre no puede habitar en pecado, Él se retiró en ese momento. Y Jesucristo clamó y dijo, ¿por qué me has abandonado? Porque todo el pecado de la humanidad estaba sobre Él. Y nosotros no podemos pretender decir que estamos en santificación, en el proceso de santificación, cuando estamos cargando con pecados en nuestras vidas. Cuando estamos deleitándonos con pecados en nuestras vidas. Porque así como el Padre se retiró,
Cuando nosotros estamos en pecado, el Espíritu Santo le duele. El Espíritu Santo le duele. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que se entristece porque estamos en pecado. Dice, y si invocamos por Padre aquel que sin excepción de personas juzga las obras de cada uno, conduzcámonos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, lo cual recibiste de nuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando vinimos a la cruz del Calvario y dijimos, Señor Jesús, yo te acepto, gracias por perdonar mi pecado. Cuando salimos de ese lugar, salimos limpios. Empezamos un proceso de santificación. No está bien que habiendo salido limpio de ese lugar, nosotros empecemos a ensuciarnos con el engaño que el mundo te está poniendo. Con el engaño que el mundo nos está poniendo. Tenemos que buscar la santidad. Tenemos que meternos en santidad delante de Él. Y dice la palabra de Dios, acercándonos a Él. Primera de Pedro 2, verso 4. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios habla de que es una piedra viva, que fue desechada, pero nosotros también somos piedras vivas, que tenemos que dejarnos edificar por el Señor. Quizás ahí donde nosotros estamos, hoy estamos acordándonos de cosas que hemos hecho mal. O quizás ahí donde tú estás, tú te estás mirando y estás diciendo, no basta con lo que he hecho. Yo necesito más de Dios. Yo necesito meterme más en Dios. Yo necesito estar en Dios. Yo necesito santificarme en Dios. Aleluya. Yo quiero que adoremos ahora un momentito y que tú te acerques aquí como una forma de decirle al Padre, yo estoy aquí como piedra viva. Yo me acerco aquí como piedra viva para que tú me edifiques. Yo estoy aquí acercándome a ti porque quiero santificarme, porque quiero venir como una piedra viva delante de ti. No importa lo que haya pasado hasta este punto en tu vida. ¿Sabes que nuestro Señor Jesucristo tiene la hermosa manera de que cuando nosotros venimos delante de Él y le decimos perdón, Él nos perdona, nos limpia y nos hace acepto con el Padre? Pero para Dios trabajar con nuestra vida y edificarnos a nosotros como piedras vivas, necesitamos primero buscar la santificación en nuestras vidas y segundo, dejar que Dios trabaje en nosotros. Así que con esta adoración acércate, acércate, acércate.
¿Sabes qué? En este tiempo, nosotros como cristianos estamos recibiendo el mayor bombardeo de tentación que quizás nunca antes. Hoy, antes nosotros nos podíamos meter en nuestras casas para alejarnos del bullicio del mundo. Hoy la tentación está metida en nuestras casas, en los televisores, en los celulares. Hoy la tentación, estamos llenos de tentación en todo momento, porque estamos siendo bombardeados en todo momento. Pero nosotros tenemos que buscar estar firmes delante de Dios. Tenemos que buscar permanecer firmes delante de Dios. El mayor tesoro como cristiano que nosotros tenemos que tener. Mire, la palabra de Dios nos habla de que Dios nos va a bendecir. La palabra de Dios nos habla de que Dios va a sanar enfermedades que vengan a nuestras vidas. Dios puede sanar. Dios me ha sanado de enfermedades. Dios me ha provisto cuando yo he tenido la necesidad de provisión. Dios me ha guiado cuando yo he tenido la necesidad de saber hacia dónde moverme, hacia dónde correr. Pero la mayor necesidad, lo que más nosotros como cristianos tenemos que buscar, es tener deleite en la presencia de Dios. Cuando nosotros nos metemos en la presencia de Dios, nos deleitamos en la presencia de Dios. Y nosotros podemos disfrutar la presencia de Dios. Eso nos lleva a nosotros a que todo lo que el mundo nos pueda dar, lo apartemos a un lado, lo desechemos y le digamos al Señor que necesitamos más de Él, porque su presencia es nuestro deleite, porque estar delante de Él es lo más preciado para nuestras vidas.
es lo más preciado para nosotros. Su presencia, su presencia, su presencia es lo que nos santifica. Su presencia es lo que nos hace caminar, aleluya, por encima de todo lo que el mundo pueda darnos. Aleluya. Nada, nada, nada nos puede mover de la presencia de Dios. Solamente tú puedes apartarte de la presencia de Dios. Así que busca que su presencia sea el deleite más grande para tu vida. No importa lo que te pongan delante, no importa lo que tengamos que quitar de nuestras vidas. Dios es nuestra porción, lo que anhelamos. Su presencia es lo que anhelamos. Aleluya. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí delante de ti, Dios, como piedras vivas, Dios, para ser edificados por ti, Señor. Gracias porque tú eres quien nos santificas, Dios. Nosotros nos aferramos a tu palabra. Hablamos que caminamos conforme a lo que está escrito en tu palabra, mi Dios, y hacemos lo que tú quieres, Dios. Buscamos tu presencia, Señor. Edifícanos como piedras vivas, Señor. Que nuestras vidas sea un edificio santo para ti, Dios. Que seamos un edificio donde el Espíritu Santo que mora en nosotros esté regocijado por nosotros, Dios. Padre, yo bendigo a cada persona en este lugar, Dios. Tu palabra, mi Dios, trae sanidad en el nombre de Jesús. Hablamos sanidad sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Enviamos tu palabra a nuestros familiares, mi Dios. Hablamos que tú traes, mi Dios, completa sanidad sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Hablamos salvación sobre nuestros familiares, Padre, que ellos te reconocen como Señor y Salvador, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Dios. Bendice cada persona aquí. Bendícelos cada uno, Dios, en el nombre de Jesús. Llévalos con bien a sus hogares, Padre. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.